Desde un grupo de policías golpeando a un recluso hasta matarlo, hasta una oficial de policía aceptando favores sexuales de prisioneros. Aquí están policías que olvidaron que había cámaras en la estación de policía. Empezando con un oficial que claramente abusó de su autoridad y trató de mostrarle al prisionero quién manda. Matthew Rodríguez era un oficial veterano del Departamento de Policía de Warren, con 14 años de servicio. Pero esa larga carrera se vino abajo en junio de 2023, cuando fue captado en video de vigilancia agrediendo brutalmente a un prisionero de 19 años, Jaquan Smith, dentro de la cárcel de Warren. This officer strikes the prisoner and takes him to the ground. Once on the ground, the officer delivers additional punches to the prisoner. And just moments after that, the video shows the officer throwing the victim. Las imágenes mostraban a Rodríguez golpeando a Smith en la cabeza, estampándolo contra una pared y forzándolo al suelo, todo mientras Smith estaba completamente esposado y sin resistirse. Fue un ataque no provocado, y una vez que el video salió a la luz, no hubo forma de negar la verdad. El Departamento de Policía de Warren lanzó rápidamente una investigación interna, lo que llevó al despido de Rodríguez el 26 de junio de 2023. Pero sus problemas no terminaron ahí. En abril de 2024, se declaró culpable en un tribunal federal por privación de derechos bajo el amparo de la ley, un cargo que conlleva serias consecuencias para los oficiales de la ley. Para septiembre de 2024, fue sentenciado a 1 año y 1 día en una prisión federal, una condena poco común que subrayó la gravedad de sus acciones. Lo que hizo este caso aún más inquietante fue que no era la primera vez que Rodríguez enfrentaba acusaciones de uso excesivo de la fuerza. Salió a la luz que tenía un historial preocupante de conducta violenta con denuncias previas de agresión injustificada durante su servicio. Aún así, esos incidentes nunca lo llevaron a ser disciplinado, hasta ahora. Su caída sirve como una advertencia sobre el poder sin control en la policía y el rol de la vigilancia en hacer rendir cuentas a los oficiales. Bueno, al igual que el oficial Matthew Rodríguez, Paul Shane también llevó a cabo una brutal agresión, pero esta vez a una prisionera. En noviembre de 2018, Maleka Calhoun terminó encerrada en una celda de detención dentro del ayuntamiento de SeaTac, después de ser detenida en una investigación por robo de auto. Uno de los alguaciles involucrados, Paul Sheen, no estaba nada contento con su actitud. Parecía visiblemente molesto por lo que percibía como desafío, y las cosas escalaron rápido. En un momento, le ordenó que se quitara los zapatos, pero Maleka tenía otras intenciones. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que ella pateó algo fuera de la celda, ejecutando su plan con un silencioso desafío. En ese instante, algo dentro de Shene se quebró. Se lanzó contra ella sin advertencia, estampándola contra la pared con brutal fuerza. Agarrándola del cabello, la tiró al suelo, inmovilizándola con una fuerza despiadada. Un alguacil en entrenamiento entró a la sala justo cuando Shene continuaba con su agresiva detención. El video incluso parecía mostrar a Shene golpeando a Maleka antes de levantarla a la fuerza y arrastrarla fuera de la celda. Aquí es donde empeora. Maleka ni siquiera fue acusada de un crimen. Eso significaba que las acciones de Shene no tenían justificación, convirtiendo todo el incidente en un claro caso de brutalidad policial. Una vez que el video salió a la luz, fue acusado de agresión en 4º grado. ¿Y el aprendiz que presenció todo? Se fue sin enfrentar ningún cargo. Shene, sin embargo, no tuvo esa suerte, y el video se aseguró de ello. Aunque Maleka Calhoun y Robert Brooks compartieron el mismo problema de oficiales abusando de su autoridad sobre ellos, no compartieron el mismo destino. Robert Brooks, un hombre negro de 43 años, cumplía una sentencia de 12 años por asalto en 1er grado en la prisión de Marcy en Nueva York. El 9 de diciembre de 2024, fue trasladado desde la prisión de Mohawk para un examen médico, pero lo que debió haber sido un proceso rutinario se convirtió en algo mucho más siniestro. A pesar de estar esposado y cumplir con las órdenes, Brooks se convirtió en el blanco de un brutal ataque por parte de varios oficiales correccionales.
Las cámaras de vigilancia mostraron cómo le metieron un objeto en la boca, lo asfixiaron y le dieron golpe tras golpe en la cara, el torso y la ingle. Algunos oficiales solo se quedaron mirando. Incluso intentaron levantarlo por la camisa como si fueran a tirarlo por una ventana. Finalmente, lo arrojaron de nuevo sobre la camilla de examen, inconsciente. A la mañana siguiente, Brooks ya no tenía vida. La causa de muerte se determinó como asfixia, provocada por la intensa compresión de su cuello, lo que le cortó la capacidad de respirar y finalmente lo llevó a su fatal desenlace. La indignación pública fue inmediata. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, despidió a 13 oficiales y a una enfermera de prisión. Luego, para febrero de 2025, 6 oficiales fueron acusados formalmente de asesinato, homicidio involuntario y agresión en grupo. En total, 17 empleados de la prisión, sargentos, oficiales y enfermeras, fueron suspendidos. Resulta que algunos de estos oficiales tenían antecedentes de denuncias por uso excesivo de la fuerza, lo que expuso problemas profundamente arraigados en la prisión de Marcy. Cuando la fiscal general Leticia James publicó las imágenes de la cámara corporal, fue aún más condenatorio. Incluso sin audio, las imágenes lo decían todo. El hijo de Brooks presentó luego una demanda, exigiendo rendición de cuentas. Su muerte no fue solo otra estadística, se convirtió en un llamado de atención para la reforma penitenciaria, arrojando una dura luz sobre la brutalidad sin control dentro de las cárceles. Pero tan aterrador como fue el destino de Robert Brooks, el detenido en la estación de policía de DeSoto tuvo la suerte de enfrentar un destino menor, pero igualmente peligroso. Era solo otra noche en la estación de policía de DeSoto en septiembre de 2020, hasta que dejó de serlo. Un hombre esposado fue llevado para su registro, pero en lugar de seguir el protocolo, 2 oficiales, James Daly y Bethany Sarcone, fueron demasiado lejos. Pulling his hair, grabbing him around the neck to move him, forcefully taking him down to a bench, kneeing him in the groin, then finally taking him to the ground and forcefully removing his shoes. Las cámaras de vigilancia captaron al oficial Daly agarrando al detenido del cabello y del cuello, empujándolo contra un banco como si quisiera demostrar un punto. Mantuvo su agarre fuerte alrededor del cuello del hombre mientras Sarcone intervenía y, sin dudarlo, lo golpeaba con la rodilla directamente en la ingle. El hombre, todavía esposado, no tenía forma de defenderse. Y la peor parte, todo esto ocurrió dentro de la estación de policía, donde los oficiales deberían saber que las cámaras siempre están grabando. Y no terminó ahí. Otra oficial, Alaina Campbell, supuestamente borró fotos cruciales del incidente, siguiendo órdenes de un supervisor. Era como si pensaran que podían borrar la evidencia y seguir adelante. Pero, obviamente, no pudieron. Una vez que el video salió a la luz, la reacción fue inmediata. El Departamento de Policía de DeSoto intentó distanciarse del escándalo, insistiendo en que esto no era procedimiento estándar. Pero el daño ya estaba hecho. Los oficiales enfrentaron cargos graves y sus acciones se convirtieron en otro ejemplo perturbador de brutalidad policial sucediendo justo frente a una cámara. Al final del día, ese video no solo fue condenatorio, fue la prueba de que incluso dentro de una estación de policía, algunos oficiales piensan que pueden salirse con la suya en todo. A continuación, tenemos a un oficial que simplemente decidió convertir a un prisionero en saco de boxeo. El 8 de agosto de 2024, en Jonesboro, Arkansas, el oficial Joseph Harris hizo algo que probablemente pensó que nadie notaría. Pero la cámara en su patrulla tenía otros planes. An Arkansas police officer has been fired after being caught on video beating a handcuffed inmate in the back of his patrol car. Billy Lee Coram, de 42 años, estaba esposado y sentado tranquilamente en el asiento trasero del coche patrulla. No representaba una amenaza, no estaba resistiéndose, pero eso no le importó a Harris. El video lo muestra abriendo la puerta del auto, lanzando un codazo directo al rostro de Coram y siguiendo con varios golpes. Y como si eso no fuera suficiente, incluso cerró la puerta del coche contra la cabeza de Coram. Ahora, aquí es donde empeora. Coram no era un sospechoso recién detenido en la calle, acababa de ser dado de alta de un hospital y estaba siendo llevado de regreso a la cárcel. Así que, el estallido de Harris no solo fue excesivo, fue completamente no provocado. Pero el video, ese fue su final.
El departamento de policía de Jonesboro publicó las imágenes al día siguiente, y Harris fue despedido el 9 de agosto. El jefe de policía Rick Elliott no se guardó nada. Calificó todo el asunto como impactante y espantoso. Coram no se lo tomó a la ligera. Para septiembre, había presentado una demanda federal contra Harris, el jefe Elliott y la ciudad, alegando que se habían violado sus derechos. Y para enero de 2025, Harris enfrentaba cargos criminales, incluyendo asalto agravado y presentación de un informe falso. Olvidó lo único que todo oficial debería recordar, que las cámaras nunca mienten. En este siguiente caso, él usó su posición como oficial de la ley para beneficio personal. Perry Joyner no era cualquier guardia de prisión. Se suponía que era el encargado de mantener el orden en el Centro Correccional Metropolitano. En cambio, estaba introduciendo contrabando tras las rejas a cambio de fajos de dinero. Con el tiempo, acumuló más de $70,000 en sobornos, asegurándose de que los prisioneros consiguieran de todo, desde drogas hasta teléfonos celulares. Cuando empezó a preocuparse de que un prisionero pudiera delatarlo, Joyner llevó las cosas a otro nivel. En realidad intentó que agredieran al hombre para mantenerlo en silencio. Durante un tiempo, Joyner probablemente pensó que era intocable. Después de todo, él tenía las llaves, el uniforme y la autoridad. Pero la ley finalmente lo alcanzó. Los investigadores descubrieron el esquema de sobornos, la operación de contrabando y su intento de silenciar a un testigo. Y en julio de 2023, su suerte se acabó. Un juez lo sentenció a 43 meses en una prisión federal. No exactamente el tipo de acceso privilegiado que esperaba. El caso fue un duro recordatorio de lo corrupto que puede llegar a ser el sistema. Joyner convirtió su placa en un negocio, priorizando el dinero sobre la integridad, y al final le costó todo. En lugar de hacer cumplir la ley, la rompió, y ahora cumple condena en el mismo tipo de prisión que solía controlar. Sigamos. El 3 de septiembre de 2022, dentro de la cárcel del condado de Camden en Georgia, Jared Hobbs, de 41 años, se encontró en una situación aterradora, una que nunca vio venir. Un incidente en el que las cámaras de vigilancia hablan por sí solas cuando 3 oficiales de la ley, el oficial Mason Garrick y los alguaciles Ryan Beagle y Braxton Massey, irrumpieron en su celda con los puños volando. Braxton Massey, Mason Garrick, and Ryan Beagle were all booked in the Camden County Jail today. El video muestra a Hobbs de pie en la pequeña celda cuando, de la nada, los oficiales entran corriendo y empiezan a golpearlo. Lo golpean repetidamente, lo obligan contra la pared y lo atacan una y otra vez. Lo arrastran fuera de la celda y continúan la brutal agresión en el pasillo. Hobbs estaba completamente superado. Y lo peor, no había una razón clara para el ataque. Las autoridades inicialmente afirmaron que Hobbs no cooperaba, pero el video mostró otra cosa, un claro caso de uso excesivo de la fuerza. Cuando el video se hizo público, la reacción fue inmediata. Activistas por los derechos civiles y abogados exigieron justicia, y el caso rápidamente ganó atención nacional. Para noviembre de 2022, los 3 oficiales involucrados fueron acusados de agresión y de violar su juramento de cargo. Pero para Hobbs, el daño ya estaba hecho, tanto física como emocionalmente. Esto no fue solo otro video de brutalidad policial, mostró cómo algunos oficiales piensan que son intocables. Al final, sin embargo, no solo expuso sus acciones, también los obligó a enfrentar las consecuencias. Bueno, que un oficial hombre agreda a un prisionero hombre es un mal menor que un oficial hombre agrediendo a una prisionera mujer. En mayo de 2018, dentro de la estación de policía de Sirajpur en Punjab, se desarrolló un impactante caso de brutalidad policial, uno que tardaría años en salir a la luz. El oficial del Servicio de Policía de Punjab, PPS, Ashish Kapoor, fue captado en video golpeando brutalmente a una reclusa mientras estaba bajo custodia policial por un caso de estafa. Y cuando finalmente salió a la luz la grabación, causó conmoción en el público. El video mostraba a Kapoor agrediendo repetidamente a la mujer mientras ella permanecía indefensa bajo custodia. La brutalidad era innegable, y cuando el clip llegó al ojo público, provocó indignación inmediata. Pero aquí está lo realmente impactante. Pese a esta clara evidencia, no se tomó ninguna acción contra él durante años. En octubre de 2022, finalmente lo alcanzó la justicia. Kapoor no solo fue arrestado por esta agresión,
ya enfrentaba serios problemas legales. Había sido acusado en un caso de soborno de Rs1 crore e incluso señalado por violar a una reclusa en 2019. Con una larga lista de delitos acumulándose, Kapoor fue enviado a custodia judicial. El incidente en la estación de Sirakpur no se trataba solo de la agresión descontrolada de un oficial. Exponía las profundas fallas de un sistema que le permitió salirse con la suya durante tanto tiempo. Se necesitó presión pública, un video viral y múltiples acusaciones para que Kapoor finalmente fuera responsabilizado. Y al final, ese video no fue solo evidencia, fue un punto de inflexión. Y justo cuando parecía que la indignación por la brutalidad policial no podía empeorar, surgió otro impactante incidente, esta vez dentro de la cárcel del condado de Cook. El 20 de septiembre de 2022, lo que ocurrió fue algo salido de una pesadilla. Las cámaras de seguridad captaron una brutal agresión dentro de la unidad de tratamiento residencial, un área destinada a reclusos que necesitan atención de salud mental. El agresor, no otro prisionero, sino un oficial correccional, Richard Smith, de 44 años. They stemmed from this incident where a 24-year-old inmate in the jail's residential treatment unit appears to exchange words with 44-year-old officer Richard Smith. El video muestra a Smith desatando un ataque implacable contra un recluso de 24 años, golpeándolo más de 30 veces en menos de un minuto. Sin provocación, sin intento de calmar la situación, solo pura agresión. El recluso, completamente indefenso, soportó la golpiza hasta que finalmente terminó. El personal médico tuvo que atenderlo por sus heridas, pero el daño, tanto físico como psicológico, ya estaba hecho. Ahora, aquí es donde las cosas dieron un giro. En lugar de ser encubierto, el ataque desencadenó una investigación interna. Smith fue rápidamente despojado de su insignia y retirado de cualquier deber con prisioneros. Para abril de 2023, cayó el martillo oficialmente. Smith fue acusado de agresión agravada y mala conducta oficial, ambos delitos graves. Luego se entregó y fue liberado bajo una fianza de $50,000. El sheriff Tom Dart lo dejó claro. No hay lugar para este tipo de brutalidad en el sistema. La oficina del sheriff incluso recomendó la destitución de Smith. Pero para muchos, la verdadera pregunta sigue siendo, ¿cuántos más incidentes como este pasan desapercibidos? Si esa grabación nunca hubiera salido a la luz, ¿alguien lo habría responsabilizado? Y en otro caso perturbador, el mismo abuso de poder se repitió tras las rejas, dejando a otro prisionero, Christian López, golpeado y destrozado. Christian López probablemente nunca imaginó que una simple pregunta se convertiría en una pesadilla. Pero el 1 de septiembre de 2022, eso fue exactamente lo que sucedió en el Departamento Correccional de Louisville Metro, LMDC. López, quien cumplía una condena de 7 días de arresto domiciliario por violar la libertad condicional, se presentó para el proceso de registro. Mientras esperaba, preguntó cuánto tiempo tardaría. Una pregunta que no debería molestar a nadie, pero por alguna razón, no cayó bien entre los oficiales. Según López, las cosas escalaron rápido. El oficial Brian Trowell supuestamente lo agarró del brazo, y cuando López instintivamente se apartó, el oficial Andre Cardwell intervino. En cuestión de momentos, López dice que fue puesto en una llave de estrangulamiento, arrojado al suelo y rodeado. Los oficiales Michael Ray y Brian Kenny supuestamente se unieron, golpeándolo repetidamente mientras yacía inmovilizado. You're looking at body cam obtained by WDRB, where jail officers appear to gain control of the then 31-year-old Kristen Lopes. Pero eso fue solo el comienzo. López afirma que incluso después de ser esposado, los oficiales lo empujaron contra una pared de ladrillos y luego le estrellaron la cabeza contra ella antes de tirarlo nuevamente al suelo. La brutal agresión lo dejó conmocionado, herido y confundido. ¿Qué había hecho para merecer esto? Casi un año después, en agosto de 2023, López tomó acción. Presentó una demanda civil contra la ciudad, LMDC y los 5 oficiales, alegando uso excesivo de la fuerza y violaciones de sus derechos civiles. Su caso se suma a la creciente preocupación por la brutalidad policial dentro de los centros correccionales,
planteando la misma vieja pregunta. ¿Cuántos otros han sufrido el mismo destino, pero nunca tuvieron la oportunidad de hablar? Este siguiente oficial llevó su abuso de poder a otro nivel. Durante años, Gregory Rodríguez usó el uniforme de oficial de la ley, una placa que simbolizaba autoridad y protección. Pero tras los muros de la prisión de mujeres de California Central, abusó de ese poder de la peor manera posible. En enero de 2025, la justicia alcanzó a Rodríguez, quien fue condenado por 64 cargos de abuso sexual que involucraban a 13 prisioneras. Sus crímenes no fueron incidentes aislados, fueron un patrón calculado de manipulación, coerción y agresión directa. Las mujeres a las que apuntó eran algunas de las más vulnerables de la sociedad, encerradas sin salida y con pocas personas dispuestas a creerles. Rodríguez usó su posición para aprovecharse de ellas, sabiendo que no tenían a dónde escapar. Los abusos, que se extendieron por años, finalmente fueron expuestos cuando varias prisioneras se presentaron con historias inquietantemente similares. Su valentía condujo a una extensa investigación que reveló pruebas contundentes contra él, testimonios, grabaciones de vigilancia y muestras de ADN que pintaban un retrato escalofriante de sus actos. Durante su juicio, Rodríguez intentó todas las excusas posibles. Alegó que los encuentros eran consensuales, una afirmación que no tiene validez cuando la relación de poder es tan desigual. Argumentó que estaba siendo incriminado, pero el jurado no lo creyó. Tras semanas de testimonios, emitieron un veredicto de culpabilidad en los 64 cargos. Rodríguez ahora enfrenta una larga condena, una ironía apropiada para un hombre que alguna vez ejerció poder sin control sobre prisioneras. Su condena sirve como un recordatorio contundente de que incluso aquellos en posiciones de autoridad no están por encima de la ley, especialmente cuando traicionan a las mismas personas a las que debían supervisar. Pero tan impactante como fue el caso de Gregory Rodríguez, este siguiente video definitivamente te dejará atónito. Devin Ortiz se suponía que debía hacer cumplir la ley como oficial, pero el 17 de enero de 2024, las cámaras de vigilancia de una cárcel del condado de Harris mostraron algo completamente diferente. El ahora exoficial de detención fue captado en cámara, arrojando violentamente a una prisionera al suelo. No una, sino múltiples veces. Y lo peor, la mujer ni siquiera estaba resistiéndose. This incident on January 17th of this year. The sheriff's office says Ortiz was escorting a female inmate to court. You see him push her up against the wall and slam her to the ground. He gets her back off the ground and repeats the same thing. El video comienza con Ortiz empujando a la prisionera contra la pared antes de repente, agarrarla y tirarla al suelo. La inmoviliza, se sienta encima de ella, luego la levanta a la fuerza, solo para volver a empujarla contra la pared y repetirlo todo de nuevo. Todo el calvario dura unos 45 segundos, y en ningún momento la mujer parece oponer resistencia. Cuando el video salió a la luz, la reacción fue inmediata. La gente estaba indignada, cuestionando cómo alguien con ese nivel de agresión había podido trabajar alguna vez en la aplicación de la ley. Sorprendentemente, Ortiz ya había sido objeto de múltiples investigaciones durante su tiempo en la cárcel. En lugar de enfrentar acciones disciplinarias, se le permitió renunciar en silencio. Pero aquí viene el giro increíble. A pesar de su historial, Ortiz fue contratado más tarde por el Departamento de Policía de Houston. Una vez que el video se hizo público, los funcionarios del condado de Harris no perdieron tiempo en distanciarse de él, dejando en claro que ya no trabajaba allí. Pero para muchos, eso no fue suficiente. El incidente, una vez más, generó serias preocupaciones sobre cómo oficiales con antecedentes violentos siguen encontrando trabajo en la aplicación de la ley. Y aunque las acciones de Devin Ortiz fueron nada menos que impactantes, este siguiente video muestra el nivel en el que un oficial de policía traiciona la confianza pública. Henry Chapman probablemente pensó que podía salirse con la suya. Pero en un mundo donde las cámaras captan casi todo, su plan se vino abajo más rápido de lo que esperaba. El 14 de marzo de 2024, Chapman, un oficial del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, CMPD, realizaba lo que parecía un arresto rutinario. El sospechoso, cuyo nombre no se ha hecho público, tenía alrededor de $900 en efectivo en ese momento. Pero en algún momento entre el arresto y el registro, ese dinero desapareció misteriosamente. El hombre arrestado sabía exactamente cuánto dinero tenía encima y no estaba dispuesto a dejarlo pasar.
inmediatamente reportó el dinero faltante, lo que provocó una investigación interna. Fue entonces cuando las cosas empeoraron, al menos para Chapman. There would be no reason for him to show me his pockets and stuff. Like, I know for a fact. I want you to feel comfortable. I would Yes, yes, sir. have felt comfortable if your colleagues would have searched you at the exact time where I knew where the money was. If I seen you kept going in between your legs, and then every time everybody put all of the attention on me, you kept moving. I don't know. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las imágenes de la cámara corporal revelaron que Chapman supuestamente se había guardado el dinero y lo había escondido en su patrulla. La evidencia era innegable. En cuestión de horas, CMPD lo tenía bajo custodia. Para alguien que había hecho un juramento de servir y proteger, este fue un movimiento que acabó con su carrera. No solo fue despedido Chapman, sino que también se encontró del otro lado de la ley, acusado de malversación de fondos y mala conducta. Los funcionarios de CMPD no perdieron tiempo en condenar sus acciones, enfatizando que su comportamiento no reflejaba los valores del departamento. El incidente sacudió a la comunidad, dejando a la gente preguntándose, si un policía podía robar dinero en efectivo directamente durante un arresto, ¿qué más había hecho que nadie sabía? Para Chapman, un acto impulsivo de codicia destruyó todo lo que había construido en su carrera. Tan desgarradora como fue la traición de Chapman a la confianza pública, esta siguiente historia simplemente te dejaría con la boca abierta. De todos los escándalos policiales que sacudieron a un departamento, el caso de Megan Hall fue uno que nadie vio venir, pero una vez que estalló, ya no hubo forma de taparlo. Todo comenzó a finales de 2022, cuando surgieron reportes de que la oficial Megan Hall, una policía casada del Departamento de Policía de La Vergne, en Tennessee, había mantenido relaciones sexuales con múltiples oficiales, tanto dentro como fuera de servicio. Y no estamos hablando de 1 o 2 colegas. Supuestamente Hall estuvo involucrada con al menos 6 oficiales más, y algunos de estos encuentros se habrían producido dentro de la misma estación. Cuando se inició una investigación interna, los detalles que surgieron fueron suficientes para causar conmoción en el departamento. Los oficiales admitieron haber participado en todo, desde intercambios de mensajes explícitos hasta encuentros sexuales en servicio. La consecuencia fue rápida. Hall, junto con otros 4 oficiales, fue despedida, mientras que 3 más fueron suspendidos. Pero este escándalo no fue solo una mancha en el departamento, se convirtió en un frenesí mediático total. Hall, en particular, se convirtió en el centro de atención, con memes, bromas y especulación en Internet multiplicándose sin control. Mientras algunos la veían como el rostro de la mala conducta, otros señalaban la hipocresía de centrar toda la atención en ella cuando múltiples oficiales hombres estuvieron igual de involucrados. Después, el Departamento de Policía de La Vergne se apresuró a reparar su reputación, implementando nuevos líderes y cambios en sus políticas. Mientras tanto, Hall habló más tarde, afirmando que había sido manipulada y aprovechada. Lo que comenzó como un escándalo interno rápidamente se convirtió en una advertencia sobre poder, responsabilidad y las consecuencias de las malas decisiones, especialmente cuando hay cámaras, redes sociales y escrutinio público de por medio. Siguiendo, uno pensaría que un oficial de policía tendría mejores cosas que hacer que robar zapatillas a sus propios colegas, pero aparentemente, James Clark Davis III no recibió el memo. A Detroit police officer faced a judge today for allegedly stealing sneakers from fellow officers. Thank you for joining us tonight. Of stealing no ordinary gym shoes, prosecutors say that these shoes are worth hundreds of dollars. A principios de 2024, Davis, un oficial de policía de Detroit, se encontró en medio de un escándalo vergonzoso, uno que no tenía nada que ver con combatir el crimen y todo que ver con zapatillas robadas. Según los reportes, Davis supuestamente se ayudó a sí mismo con las zapatillas de sus compañeros oficiales, robando múltiples pares directamente del departamento de policía. Ahora, esto no fue una operación rápida de agarrar y correr. Los investigadores creen que Davis robaba repetidamente a su propio equipo, aprovechándose de su acceso a los vestuarios y pertenencias personales. Pero, como todo buen policía debería saber, la verdad siempre sale a la luz. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales empezaran a notar que sus costosas zapatillas desaparecían y se inició una investigación interna.
Una vez que la evidencia empezó a acumularse, se acabó el juego. Davis fue acusado formalmente de hurto y mala conducta en el cargo. El Departamento de Policía de Detroit no perdió tiempo en distanciarse de él, dejando en claro que no tolerarían este tipo de comportamiento de uno de los suyos. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué arriesgar toda tu carrera por unas zapatillas? No es como si el salario de un policía no pudiera cubrir un buen par de zapatos. Ya fuera codicia, arrogancia o simplemente una pésima toma de decisiones, Davis logró convertir un crimen absurdo en un desastre que acabó con su carrera. Para el departamento, fue otro caso más de un oficial abusando de su posición para beneficio personal. Y para Davis, bueno, pasó de proteger la ciudad a aparecer en los titulares por todas las razones equivocadas, por algo tan simple como unas zapatillas robadas. Este siguiente caso muestra el colmo del abuso de poder por parte de un oficial en la cima. John Burge no era cualquier policía. Era un comandante del Departamento de Policía de Chicago, un hombre que alguna vez tuvo poder sobre cientos de oficiales. Pero debajo de su placa había un oscuro secreto que tardaría décadas en salir completamente a la luz. Desde la década de 1970 hasta principios de la de 1990, Burge y su equipo dirigieron lo que solo puede describirse como un círculo de tortura, apuntando a hombres negros sospechosos de delitos. No se trataba de interrogatorios rutinarios. Los sospechosos eran golpeados, electrocutados, asfixiados con bolsas de plástico y quemados con cigarrillos. ¿El objetivo? Forzar confesiones falsas. Durante años las víctimas hablaron, pero sus gritos cayeron en oídos sordos. Burge era un oficial condecorado y su reputación parecía intocable. No fue hasta finales de la década de 1990 que la verdad empezó a ganar fuerza, gracias a periodistas de investigación y defensores de los derechos humanos. Para 2006, un fiscal especial confirmó lo que muchos ya sabían. Al menos 118 personas habían sido torturadas bajo el mando de Burge. ¿El problema? El plazo de prescripción había expirado para los crímenes de tortura, lo que significaba que Burge no podía ser acusado directamente por los abusos. Pero en 2010, la ley finalmente lo alcanzó. Burge fue condenado, no por tortura, sino por mentir al respecto. Durante una demanda civil, había jurado bajo juramento que nunca participó ni aprobó tales métodos. Eso fue una mentira, y los tribunales se aseguraron de que pagara por ello. Fue sentenciado a 4 años y medio de prisión. Incluso después de su liberación en 2014, las cicatrices de sus acciones permanecieron. Muchas de sus víctimas pasaron décadas tras las rejas por crímenes que nunca cometieron. En 2015, Chicago reconoció oficialmente su oscuro pasado al ofrecer reparaciones a algunos de los sobrevivientes de tortura. Pero para muchos, el daño ya estaba hecho.